El miedo ha sido el arma más afilada en la historia de la humanidad. Un látigo invisible que somete sin necesidad de cadenas, un susurro en la oscuridad que paraliza sin requerir contacto. No hay civilización, ideología o sistema de poder que no haya comprendido su eficacia, convirtiéndolo en la clave maestra para abrir todas las puertas de la dominación. Desde las antiguas ciudades amuralladas hasta los regímenes contemporáneos, la táctica es siempre la misma: infundir temor para consolidar autoridad. Se han erigido imperios sobre la sombra de amenazas constantes, con gobernantes que no gobernaban con justicia, sino con el peso de lo desconocido. En la Edad Media, el fuego consumía herejes con la promesa de una condena aún más cruel en el más allá, mientras el trono se fortalecía bajo la mirada de súbditos aterrados. El mensaje era claro: obedecer o desaparecer en el olvido. Pero no es necesario retroceder siglos para ver el código del miedo en acción. Basta con abrir los ojos. Los discursos incendiarios, las noticias cargadas de alarma, la inyección sistemática de incertidumbre en la cotidianidad. Nada es casual. La mente humana, moldeada por milenios de supervivencia, responde con sumisión cuando la sombra de una catástrofe acecha. ¿Qué mejor forma de evitar la rebelión que hacer creer a las masas que están siempre al borde del abismo? La psicología del miedo se alimenta de la repetición. Un rumor puede sembrar más terror que una amenaza tangible si se difunde con la cadencia correcta. La información, más que un arma, se convierte en el hilo delgado que separa la confianza de la paranoia. Cuantos más relatos de peligro se presenten, más frágil se vuelve la percepción de seguridad. En este juego, los arquitectos del miedo no necesitan levantar muros físicos, pues las barreras invisibles son mucho más efectivas. El aislamiento, la desconfianza, la sensación de indefensión. En este contexto, la manipulación alcanza su máxima expresión. Las sociedades que viven bajo el peso del temor son más proclives a entregar su libertad, incluso con gratitud. El concepto de protección se distorsiona hasta el punto en el que la vigilancia deja de ser una amenaza y se convierte en una necesidad autoimpuesta. Se aplaude la censura con tal de evitar la supuesta anarquía. Se aceptan restricciones con tal de garantizar la ilusión de estabilidad. La modernidad ha refinado este código, dotándolo de herramientas más sofisticadas. La tecnología que prometía la expansión del conocimiento se ha convertido en un vehículo para alimentar la incertidumbre. Las pantallas iluminan habitaciones, pero oscurecen mentes, proyectando un desfile interminable de advertencias, presagios y alertas. La hipervigilancia se disfraza de precaución y el miedo, ese viejo conocido de la humanidad, se adapta como un parásito a la era digital. El código del miedo es una prisión sin barrotes, una celda sin cerradura en la que el prisionero, sin darse cuenta, elige permanecer. Y lo más inquietante de todo es que cuando se vive lo suficiente bajo su yugo, la libertad se convierte en un concepto extraño, una sombra que se desdibuja en la neblina de lo desconocido. Pero lo desconocido siempre ha sido el mejor lienzo para pintar las peores pesadillas. Suscríbete.